No sé si se ve mi pantalla. Sí se ve, doctora. Ya. Ahí también se ve, ¿no? Sí, doctora. Ya, genial. Bueno, el tema de hoy es fibromialgia. Sabemos que la fibromialgia es un síndrome caracterizado principalmente por dolor corporal difuso, se asocia también a fatiga, alteración del sueño y episodios se ve muy frecuentemente en pacientes con depresión y ansiedad. Lo que en sí sucede en la fibromialgia es un aumento de la percepción del dolor. Afecta del 2 al 5% de la población mundial. Es más en mujeres que en hombres y la edad es más o menos entre 25 y 55 años. Es lo que siente el paciente con fibromialgia, siente esto que ustedes pueden ver, es como que si la piel le desgarrara, porque el dolor que siente el paciente no es un dolor, digamos, propio de una contusión, sino es un dolor difuso, más tirando al dolor neuropático que al dolor muscular en sí, porque sí puede sentir ardor, quemazón, ¿no? de la zona corporal total. Es una entidad clínica poco comprendida porque por mucho tiempo ha sido considerada como un problema de dolor inventado por el imaginario de un paciente con problemas emocionales y con alteración de sueño. Las causas de por qué el paciente tiene fibromialgia no son del todo claras. Hay alteraciones genéticas que aún se están estudiando, pero lo cierto es que hay sustancias llamadas neurotransmisores presentes en el cerebro que se encuentran alteradas. No están en mayor o menor cantidad, sino que la dinámica de estas sustancias, neurotransmisores en sí, no están ordenadas. Existe una hipersensibilidad al dolor. El problema es que el paciente siente más dolor de lo que sentiría una persona sin fibromialgia a la exposición o a la noxa que se pueda presentar. La alteración en el mecanismo de neurotransmisores y neuromoduladores. Tenemos, por ejemplo, y hay que determinar bien qué cosa pasa con la sustancia P, pues con fibromialgia está aumentada. La dimorfina, el peptidopioide está aumentado, la serotonina está disminuido, ¿no? Entonces, todo este juego de neurotransmisores alterados también podrían estar aumentando el riesgo de que el paciente presente el dolor por fibromialgia. Aumento de los patrones cíclicos alternantes del sueño que esté relacionado con la severidad de los síntomas. Para recordar, y ustedes seguramente ya lo hemos hecho en pregrado, en años previos, me refiero, todo lo que son las vías del dolor, ¿no? Que comienzan en el CNC y terminan en la zona periférica a nivel de la piel. Entonces vemos que todas estas líneas aferentes, eferentes, que va a ir del CNC a la zona medular y a la zona de la piel, se pueden ver alteradas si es que no tenemos una homeostasis o un control o un balance de los neurotransmisores. Aquí vemos en este gráfico que van a haber neurotransmisores involucrados, por ejemplo, la sustancia P, que ya hemos conversado, la GABA, somatostatina, otros neurotransmisores como norepinefrina, serotonina, que cuando ya estamos hablando del sistema nervioso central, de la zona medular, ya van a estimular al nervio eferente para llegar y tener la sensación de la percepción de dolor a nivel periférico. Entonces, si sabemos que las vías del dolor tienen que ver con el CNC, vía medular y la piel y la parte muscular, tenemos que recordar también que estas mismas vías tienen que ver con algunas vísceras, como por ejemplo el intestino. Entonces, es importante esto, porque el paciente con fibromialgia no solo va a tener dolor, sino también puede tener compromiso, por ejemplo, de colon irritable, puede tener compromiso de estreñimiento, o sea, o cistitis intersticial, o sea, varios componentes, o vejiga hiperactiva, componentes que ya son viscerales, o sea, que va más allá de simplemente dolor muscular, ¿no? O sensación de parálisis en piel. En la resonancia magnética funcional se ha determinado que algunos neurotransmisores se van a encontrar alterados cuando hacemos y comparamos pacientes control con pacientes con fibromialgia. Son los síntomas demasiado extensos, ¿no? Son síntomas diferentes que pueden presentarse todos en una sola persona. Si hablamos desde el punto de vista del CNC, vemos que el paciente puede tener cefalea, trastorno del sueño, mareos, trastornos cognitivos, de memoria, ansiedad, depresión, en la parte muscular, dolor, fatiga, fasciculaciones, trastornos en la micción, hay vejiga hiperactiva, también en los pacientes con fibromialgia, en los ojos, problemas de visión, perdón, mandíbula, ¿no? Pues disfunción mandibular, va a haber aumento de peso en algunos pacientes, síntomas de catarro, dolor de pecho, náuseas, ¿no? Y rigidez matutina. Ojo, el dolor por fibromialgia es un dolor que es parecido al dolor, si es que no lo queremos, digamos, clasificar como dolor articular, sino como un dolor difuso en las mañanas. La rigidez del paciente con fibromialgia sucede cuando se despierta y va mejorando durante el tiempo, durante el día.
Para poder clasificarlos como tal, debemos tener en cuenta que el paciente puede tener dolor difuso por más de 3 meses de evolución, puede haber cefalea, sueño no reparador, depresión, ansiedad. Hay síndromes asociados a fibromialgia, como hemos conversado y lo hemos visto en el gráfico anterior, como enfermedades temporomandibular, las migrañas, dolor de cabeza o dolor tensional, el colon irritable, que es lo que les comento, o desórdenes gastrointestinales funcionales como estreñimiento y diarrea, cistitis intersticial, que también hemos visto, y vejiga irritable o hiperactiva. Las pacientes mujeres pueden tener dismenorrea o dolores pélvicos crónicos y vulvodynia. Cuando hablamos de los resultados reportados por los pacientes con fibromialgia, vemos que uno de los principales problemas, por no decir el más importante, es el dolor, ¿no? Y el dolor sucede en las mañanas, hay rigidez en las mañanas que es difusa, o sea, no solamente muscular, tendinosa, inclusive va a envolver las zonas articulares, ¿no? Y eso lo podemos evaluar al momento del examen clínico del paciente. La intensidad del dolor también podría ser evaluada por algún test que tenga que ver con esto en la visita al consultorio. También tenemos que evaluar los problemas con la medicación. Todos los medicamentos para fibromialgia, dirigidos para fibromialgia, pueden tener eventos adversos como por ejemplo sueño, letargia, alteración en la concentración. Entonces es importante siempre estar al día con ello, ¿no? A pesar de que sí necesita la medicación, estar atentos con los eventos adversos que se proponga, ¿no? Estos medicamentos pueden producir. La movilidad es hacer ejercicio o hacer algún ciclo de movimiento, por ejemplo, de caminatas o natación, ¿no? Otro importante manejo sería ver lo de la concentración, porque la concentración también se altera en los pacientes con fibromialgia. Eh, Cuando hablamos de la energía, la fatiga es algo que manifiestan mucho los pacientes con fibromialgia. El impacto en los quehaceres de la vida diaria, porque el paciente tiene dolor y tiene fatiga y no puede hacer sus actividades de la vida diaria, entonces va a haber compromisos que van a producir limitaciones, tanto en el trabajo como en la actividad de la casa. Del punto de vista emocional, tenemos depresión, irritabilidad, frustración y alteración del sueño también. Signos clínicos. Puede haber dolor difuso en varias áreas de músculos y tendones. Usualmente no hay signos inflamatorios musculares asociados, o sea, no hay un CPK alto, no hay una velocidad de sedimentación alta que nos determine que hay una inflamación a nivel articular, ¿no? Lo que sí, puede haber puntos sensibles. En el ACR del 90 se describió 18 puntos sensibles para fibromialgia, ¿no? A la presión, y la presión del dedo debería ser un equivalente a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos son los puntos clásicos tradicionales que fueron descritos en el ACR del 90, de los 18 puntos de la fibromialgia. Hablamos de occipucio, supraespinoso, epicóndilos laterales, glúteo, trocánter mayor, rodilla, segunda costilla, ¿no? Trapecio y cervical inferior. El diagnóstico va a ser clínico porque no hay ningún examen de laboratorio que nos diga que el paciente tiene o no fibromialgia. El médico especialista tiene que descartar, de acuerdo a su criterio, una asociación con algunas otras enfermedades. Recordamos que la fibromialgia va muy de la mano con otras enfermedades tipo hipotiroidismo, artritis reumatoide, lupus, por ejemplo. Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto acá, es lo mismo. Entonces, tenemos una paciente o un paciente con un dolor crónico más de 3 meses, ¿no? Entonces tenemos que hacer la historia de este paciente, tanto familiar como personal de dolor, ¿no? Las localizaciones anatómicas del dolor. El paciente con fibromialgia usualmente va a tener un dolor en los 4 cuadrantes, decimos, ¿no? Si lo dividimos al cuerpo en 4 cuadrantes, usualmente el dolor va a estar en los 4 cuadrantes. Va a haber asociación con otros síntomas como fatiga, ¿no? De sueño no reparador, problemas de la memoria, depresión, ansiedad y estrés. Bueno, hay que también hacer la historia de qué medicamentos son los que consumen. Al examen físico debemos evaluar si hay artritis, o sea, si hay sinovitis, porque eso ya dejaría de ser una fibromialgia pura. Si hay alguna zona de inflamación de partes blandas, tipo bursitis, tendinitis, o también pacientes que tienen síndrome de hipermovilidad también pueden tener dolor en las zonas articulares. También tenemos que evaluar otros signos de enfermedades difusas del tejido conectivo, como rash, mucositis, fenómeno de Raynaud, ¿no? Y el examen neurológico, porque recuerden que el dolor es muy parecido al dolor neuropático.
Algunos exámenes y otros podemos hacer básicamente para descartar que no tenga otro compromiso que no sea solo fibromialgia, por ejemplo, algún compromiso inflamatorio. Entonces, tengo que determinar la categoría. Es una paciente o paciente con fibromialgia pura, primaria. Es una paciente que tiene fibromialgia, pero además una comorbilidad asociada, o no tiene fibromialgia, ¿no? Si no tiene fibromialgia al momento de poder evaluarla, ¿no? No cumple los criterios del ACR, pero además de eso, clínicamente no le parece, no hay un dolor típico ni síntomas asociados a fibromialgia, se puede reevaluar en un futuro, ¿no? Si el dolor persiste. Además, más allá del tratamiento que se le pueda dar para el dolor en sí, si conseguimos, por ejemplo, un compromiso de partes blandas. Cuando evaluamos que es fibromialgia pura, cumple los criterios del ACR, por ejemplo, el examen físico, vemos que hay alodinia, ¿no? Los signos de laboratorio son normales, no hay sospecha de que algún medicamento le esté ocasionando esto, entonces debemos educar al paciente por el manejo del dolor, ¿no? Determinar el tratamiento, también lo no farmacológico que tiene que ver con ejercicios, terapia cognitiva conductual, ¿no? Y algunos medicamentos como por ejemplo los gabapentinoides o algunos medicamentos como los inhibidores de recaptación de norepinefrina en fatiga y depresión. Cuando vemos de comorbilidades por fibromialgia, quiere decir que hay algo más, además de la fibromialgia, que puede estar ocasionando este desbalance. Entonces, tenemos que tratar la comorbilidad que encontremos, ¿no? Y podemos tratar la fibromialgia con algún tratamiento no farmacológico, ya que teóricamente podría mejorar tratando su enfermedad de base, con educación y manejo. Si es que la enfermedad de base, a pesar de ser tratada, sigue la fibromialgia, entonces ahí sí tenemos que dar un tratamiento solo para fibromialgia, además de la enfermedad de base. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas más a fibromialgia? Primero, tenemos que ver diagnóstico diferencial del dolor por fibromialgia. Por ejemplo, tenemos que diferenciar la de la polimialgia reumática, que eleva la velocidad de sedimentación y PCR. La fibromialgia no lo hace. Las espondiloartritis seronegativas, va a haber anormalidades en la imagen. Por ejemplo, en espondiloartropatía axial no radiográfica, vamos a tener sacroileitis en la resonancia magnética, cosa que no hay en la fibromialgia. Otras enfermedades de tejido conectivo tendríamos que pedir los serológicos, como por ejemplo ANCA, ANAF, tormatoides, CP, todo eso no tiene que ver con la fibromialgia, o sea, no debería estar positivo, o si está positivo, no tener clínica de artritis. La vasculitis sistémica también es un diagnóstico diferencial. Bueno, hay inflamación sistémica, hay un compromiso de órgano blanco, ¿no? Solamente riñón, pulmón. En el caso de la fibromialgia, ningún órgano blanco, digamos, importante está afectado por ella. El problema de la fibromialgia básicamente es el dolor. Otras infecciones que también ocasionan dolores difusos, corporales, por ejemplo, es la hepatitis C, el HIV, la enfermedad de Lyme, el COVID-19 y el Epstein-Barr. ¿Qué otras enfermedades tenemos que descartar? Por ejemplo, las artrosis, ¿no? Que son las enfermedades degenerativas, que también puede haber enfermedad de esto en la columna, ¿no? Que se ve en la imagen, ¿no? Y bueno, ahí la fibromialgia es como alodina y hiperalgesia, el dolor miofacial, también puede haber alodina y hiperalgesia, pero es localizado. En el caso de la fibromialgia es difuso. Miopatía metabólica o hipermovilidad articular también da dolor. Una de las cosas más importantes y que vemos con mucha frecuencia es compromiso de la tiroides, hipo o hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, enfermedad de Addison y la deficiencia de vitamina D también podría estar asociado a dolor, falta de concentración, fatiga y tendencia al sueño. Enfermedades neurológicas que también nos dan estos compromisos similares con la clínica parecida sería la esclerosis múltiple, el dolor neuropático también. Enfermedades psiquiátricas como la depresión mayor, ¿no? Y algunos medicamentos que también nos pueden dar dolores musculares sistémicos generalizados, como las estatinas o los inhibidores de la aromatasa. Entonces, nosotros teníamos en el ACR del 90 criterios establecidos para poder diagnosticar la fibromialgia. Era un paciente que tenía dolor, ¿no? En los 4 cuadrantes, ¿no? Y además podía tener dolor lumbar bajo, ¿no?
que se localiza también con un dolor en ese segmento, y tenía que tener 18 puntos, 11 de 18 puntos positivos de presión para poder decir que podría ser positivo o no a fibromialgia. Luego se cambió a los criterios del ACR del 2010. Los criterios del ACR del 2010, vemos de que ya tenemos algunos cambios, ¿no? Vamos a tener algunos criterios que tienen que ver con unos scores donde nos van a dar, nos van a guiar al diagnóstico y también en algunos casos a la severidad de la fibromialgia. Ya no sé, ya no vamos a tener los 18 puntos como puntos, sino como áreas. El WebPay tenemos aquí, por ejemplo, son de 0 a 19 áreas, y aquí tenemos, pues, ¿no? Los hombros, ¿no? Los brazos, el brazo alto, el brazo bajo, la cadera, y varias zonas que están acá, el pulmón, el cuello, que son las 19 áreas, y uno tiene que marcar en ese cuestionario cuáles son. Perdón, perdón. Uy, el cuestionario del SSS, donde vamos a tener la evaluación por fatiga, ¿no? Con síntomas cognitivos, y también para el quehacer de las actividades diarias, tenemos una valoración de 0, donde no hay problemas, 3, que hay, está severo, ¿no? Y también eso va a plantear de 0 a 12. Este cuestionario es un cuestionario para evaluar la severidad de la fibromialgia, ¿no? También el paciente podría marcar de qué punto a qué punto es que está con respecto a cada uno de los niveles. Y es importante porque no es hace mucho que la fibromialgia está catalogada como una enfermedad discapacitante, y es aceptada como el diagnóstico para discapacidad laboral con subvención por el Estado o FPS. Entonces, hay un gran impacto socioeconómico, es una causa importante de discapacidad laboral, rupturas familiares y conflictos, porque la paciente, que usualmente es mujer, todo el día está con dolor. En la fibromialgia no hay un momento sin dolor. El mejor momento es cuando el dolor baja a un puntaje de EVA, que puede ser 12,3/10, pero nunca es 0. El médico de fibromialgia nunca le va a decir tengo 0 de dolor. O sea, siempre va a haber algo de dolor, y en los peores de los casos mucho dolor. Entonces, esto hace que no trabaje o que trabaje mal, ¿no? Hay conflictos laborales con sus jefaturas, con sus esposos en general, porque son mujeres, ¿no? Y hay muchos conflictos también desde el punto de vista íntimo, ¿no? Porque estas pacientes tienen mucho dolor, vulvodinia, entonces usualmente estas pacientes llegan a tener una interacción familiar también muy difícil. Llega a una prevalencia hasta de 5% de la población en realidades latinoamericanas. ¿Cuál es el tratamiento? O nosotros decimos a los pacientes cuando están en la consulta, de nada me vale que tomes un kilo de pastillas por día cuando hay algunas situaciones que no se están manejando bien, como el manejo de compromisos emocionales con psicoterapia o terapia física con hidroterapia como la natación, y ahí también obviamente está el manejo con los medicamentos. El enfoque inicial del paciente es la educación de un programa de ejercicios, todo lo que es los medicamentos que se puedan dar, evaluación de terapia física, manejo psiquiátrico, cognitivo-conductual y terapia del dolor. Fármacos. ¿Qué fármacos tenemos? Uno de los más clásicos es la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, ¿no? La duloxetina es el que siguiente ha venido también a estar presente, y otro como los anticonvulsivantes, la gabapentina y la pregabalina. La terapia física, obviamente, siempre va a ser una de las más importantes, ¿no? La natación es un deporte que ayuda mucho en el caso de la fibromialgia. La psicoterapia conductual, por muchas razones. Una, como raíz del problema, y otra como consecuencia, ¿no? Porque el manejo del dolor en sí crónico también debería tener un sustento, un apoyo en un profesional de esta área. Entonces, la educación del paciente básicamente va al hecho de comentarle cuál es la patofisiología, el tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad, ¿no? Hablar también y tener el apoyo de la familia, ¿no? Y de los médicos o personal de salud que está manejando al paciente. ¿Cuál es nuestro objetivo individual? Es manejar de todos los síntomas que ellos tienen, porque tienen fatiga, tienen alteración de memoria, sueño no reparador, dolor, poco a poco ir
mejorando paso por paso cada área. No vamos a querer mejorar todas las áreas de un momento a otro, pero sí quizás poco a poco, ¿no? Y discutir con el paciente, porque ahora ya no es como antes, que tú le dabas un medicamento al paciente y así era, o sea, era vertical. Ahora no solamente en fibromialgia, porque en cualquier área médica, el tratamiento tiene que ser consensuado con el paciente. Entonces, hablar con el paciente sobre qué medicamento le puede ir bien o mal y ir viendo los eventos adversos de cada uno para ver cuál de ellos es mejor para el paciente. Entonces, hablar sobre el paciente, sobre su plan de tratamiento, en la comunidad también para que pueda tener apoyo en la comunidad con otras pacientes más o con personas de su entorno. Entonces, el tratamiento farmacológico va a ser importante. Hay síndromes asociados a fibromialgia que tenemos que manejar también desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Y tratamiento no farmacológico como el soporte de autoayuda y el soporte de terapia cognitiva conductual. Entonces, los medicamentos para la fibromialgia tenemos la mitriptilina, que es lo que les comentaba. Los cuatro primeros son calificados como categoría de evidencia nivel 1A, son buena evidencia. La mitriptilina está usado por mucho tiempo para la fibromialgia. Algunos eventos adversos importantes es la sequedad de boca, la pérdida de peso, la constipación, ¿no? Y más bien la duloxetina, que es una de las últimos medicamentos aprobados por la FDA para la fibromialgia, también con una evidencia de 1A, también podría producir náuseas, palpitaciones, taquicardia, hipertensión. Vemos también que la fluoxetina está dentro de los grupos que están con una evidencia 1A, así como la pregabalina y la gabapentina, que también están asociados a ello. Recordar que el problema de la fibromialgia es el dolor. Entonces, muy poco van a ser los antiinflamatorios, por eso que su evidencia es 5D de los AINES, y el tramadol con opiáceos sería 2D, por ejemplo, 5D, pero ocasionan, pues obviamente, niveles de sedación importantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es iniciar el tratamiento con dosis bajas de lo que queramos iniciar, ¿no? Porque si uno le da una dosis plena de cualquiera de los medicamentos, como son medicamentos que van a bloquear la dinámica de los neurotransmisores, va a haber sueño, letargia, y eso puede afectar al paciente. Entonces, usualmente se decide usar por una dosis más baja, luego, por ejemplo, en el caso de la mitriptilina, se puede usar dosis bajas y luego subir. Y cuando hay estudios se ha visto que la mitriptilina es mejor que la duloxetina para sueño y fatiga, ¿no? Pero quizás la duloxetina es mejor que la mitriptilina para manejo de dolor. Hay respuestas inadecuadas a los tricíclicos. Algunos cuando ya no tenemos buena respuesta a la mitriptilina, por ejemplo, ya podemos usar duloxetina o pregabalina o gabapentina. Si no tolera mitriptilina, ¿no? Igual, el manejo es con duloxetina, pregabalina y gabapentina. Y hay combinaciones frecuentes que se da, por ejemplo, duloxetina en la mañana, ¿no? Y en la noche la mitriptilina, por ejemplo, ¿no? O fluoxetina en la mañana y más dosis en la noche de amitriptilina. O sea, se puede ir manejando los medicamentos de tal forma de que la paciente pueda no tener un evento adverso importante. Otros medicamentos para manejo del dolor tendría que ser paracetamol, tramadol, y como es un problema de dolor más que de inflamación, la primera línea va a ser pues, analgesia para el dolor, no tanto antiinflamatorios. Ahorita estamos en estudio para algunos medicamentos que todavía no están aprobados. Tenemos en fibromialgia, me refiero. En estudio está la memantina, pramipexol y esreboxina. Son estudios que se están haciendo para esto. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Estamos viendo en la fibromialgia que es un dolor difuso, crónico, asociado a otros componentes como fatiga, alteración del sueño, sueño no reparador, algunos componentes viscerales como diarrea, estreñimiento, colon irritable, fatiga, depresión, por ejemplo, también fenómeno de Raynaud, está asociado a la fibromialgia. Entonces tenemos que ayudar a nuestro paciente a entender qué es la enfermedad y también instar a la comprensión de la familia ante un síndrome real y no imaginario. Es importante para su recuperación. ¿Qué pasa? Como es una mujer usualmente joven,
y va a las emergencias, tras emergencia, van, le dice a ella que duele, que no se puede parar, que le duelen las piernas, que no tiene fuerza, entonces le hacen resonancias, todo no encuentran nada, viene el neurólogo, entonces lo mandan al psiquiatra, ¿no es cierto? Es mucho, se solapa mucho con el síndrome conversivo. Entonces, esto le crea más angustia a la paciente por no encontrar su diagnóstico y obviamente se siente abandonada desde el punto de vista de atención en salud porque nadie le puede solucionar su problema, uno, y dos, aparentemente pareciera que no creen que tenga un dolor, digamos, real, pero el dolor existe y no es imaginario y hay que cumplir las indicaciones de su médico especialista de que el tratamiento es individualizado. Entonces, esto es interesante porque el manejo va a tener que ser personalizado totalmente, porque los medicamentos que usamos, que es lo que hemos comentado aquí arriba, ¿no? Ahí está, son medicamentos que van a tener eventos adversos, así como ustedes están leyendo, pero tenemos pocos contados en las familias de estos medicamentos que son con evidencia 1A, ¿no? Entonces, mientras tanto, podemos usar, quizás el más barato y bueno, es la mitriptilina, tanto la duloxetina, la fluoxetina y la pregabalina son medicamentos de mayor costo. Eh, ¿Qué otros componentes de enfermedades, digamos, reumáticas también se usa mucho fibromialgia? La artritis reumatoide. Entonces tenemos pacientes con artritis reumatoide que a pesar de estar usando un biológico todavía le duelen, pero el examen es un dolor por fibromialgia. Entonces, el dolor por fibromialgia es más difuso, ¿no? No va a la zona articular solamente, es todo. Mientras tanto, la artritis, por ejemplo, o la artritis por lupus, va a las zonas articulares en sí. Entonces aquí vemos el manejo de los opioides. Eso también tiene que ser con mucha cautela, porque por la personalidad que tiene el paciente, hay riesgo de que pueda hacer dependencia si en caso no se llega a controlar bien la situación. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver acá. Entonces vamos a tener esta imagen de la percepción del dolor. Y, acá los diagnósticos diferenciales que son importantes para poder determinar si el paciente va a ser tratado por algo más además de la fibromialgia. Doctora, disculpe, buenas tardes. ¿A qué se refería con el síndrome conversivo? Claro, el síndrome conversivo se ha visto en pacientes ansiosas, ¿no? Neuróticas, mujeres jóvenes neuróticas con ganancia secundaria, ¿no? Simulan dolor, ¿no? Para poder una ganancia ya sea emocional, por ejemplo, la pareja o la familia, o una ganancia secundaria laboral. Entonces, por muchos años se ha hablado de conversión, o sea, de un síndrome donde hay somatizaciones, ¿no? Físicas, pero que son manipulables, ¿no? O sea, provienen de la voluntad de la paciente. Sin embargo, la fibromialgia no es así. O sea, la fibromialgia no depende de la voluntad de la paciente. O sea, es algo que se presenta y se presenta, y más bien la paciente no lo quiere tener, pero lo tiene. Entonces, es difícil de poder diferenciar una de otra, porque en ambos casos hay un componente emocional por detrás, ¿no? Sin embargo, el médico especialista haciendo los exámenes, ¿no? Se va a dar cuenta de qué estábamos hablando. Por ejemplo, yo vengo un paciente por una evaluación por discapacidad para un pago, porque los pagos de discapacidad se hacen sin trabajar, al paciente le vas a dar su sueldo completo si es que está nombrada como discapaz, ¿no? Entonces la paciente viene y te dice que le duele el cuerpo y todo, y tú ni siquiera le has tocado y ya saltó. O sea, ni siquiera le has tocado, ¿ah? O sea, simplemente estás acercando para tocarle y ¡pum! Saltó. Entonces, no sigue un patrón de dolor clásico, ¿no? Ni siquiera le has tocado, se le estás tocando nada más suavemente y ya salta. El paciente con fibromialgia no es así, porque el paciente con fibromialgia va a sentir el dolor de la presión y ahí va a saltar, ¿no? Tiene patrones diferentes de dolor claros, ¿no? Que es en la zona cerca de la inserción tendinosa. Entonces, eso no sucede en los pacientes que tienen, por ejemplo, estas ganancias secundarias. Y por eso es un poco difícil. Ahora ya tenemos más, digamos, información sobre fibromialgia, pero hace mucho tiempo los pacientes pasaban por 20 médicos cada emergencia que tenían de dolor y todos los mandaban al psiquiatra, pero no con la finalidad de poder mejorar su dolor, sino con la finalidad de manejar la parte emocional que le está produciendo que ella exponga un dolor, ¿no? Entonces, ahora no, ahora más bien se sabe que en el paciente realmente con fibromialgia
la parte emocional es secundario, porque al final los neurotransmisores están desordenados y son los mismos que se encargan de la percepción del dolor y del el establecimiento de alteraciones emocionales. Depresión, ansiedad, por ejemplo. No sé si hay alguna otra pregunta. Uy, perdón. Ya. No sé si hay alguna pregunta más adicional, por favor. Por ejemplo, en fibromialgia con artritis, ¿qué pasa en nuestras pacientes que usan biológicos y la artritis reumatoide está muy controlada, bien controlada? Sin embargo, le hace la velocidad PCR, ya está normal, le examinas, no hay sinovitis, pero te viene con un dolor, me duele todo el cuerpo, no me duele, no, el medicamento de la artritis no me hace nada porque me sigue doliendo. En verdad la artritis está controlada, velocidad PCR normales, no hay sinovitis, pero sí hay fibromialgia, ¿no? Entonces el manejo no va a ser de la artritis ya se está manejando, inclusive hasta con biológicos, y está bien manejada, ¿no? Sin embargo, la paciente percibe que nada le está haciendo porque obviamente su dolor no es por la artritis en ese momento, sino por la fibromialgia. Entonces, la fibromialgia se asocia mucho a enfermedades parecidas, o sea, a la artritis, al lupus, por ejemplo, y al hipotiroidismo, que también puede producir dolor muscular. Entonces, es importante hacer el manejo conjunto de ambas enfermedades. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Doctora, tengo una pregunta. Sí. Me gustaría saber si es considerado parte del tratamiento de fibromialgia la estimulación eléctrica transcutánea y cómo podría repercutir en el paciente. Mira que la estimulación eléctrica no está aprobado actualmente por el ACR para manejo de fibromialgia. Hay estudios anecdóticos, o sea, grupos de estudios, digamos, de grupos de pacientes que se están haciendo como parte de la terapia, dentro de la terapia física, ¿no? Que es lo que llamamos con aparataje, que tiene que ver con, por ejemplo, acupuntura con estímulo eléctrico, que reporten algunos grupos de pacientes alguna mejoría. Sin embargo, no está establecido. ¿Por qué? Porque la percepción del dolor no es la misma que en miofaciales, por ejemplo. Entonces, en los dolores por síndromes miofaciales, sí el estímulo eléctrico o el estímulo de dolor puede soltar al músculo y deja de ser contracturable y por lo tanto mejora. Sin embargo, alguien mandó algo, ya. Sin embargo, en el caso de la fibromialgia, el dolor tiene que ser primero manejado desde el punto de vista médico, o sea, con medicación, y luego ya se hace terapia física, pero la terapia física aeróbica, como natación, por ejemplo, y la acupuntura en el caso de que existiera todavía zonas de contractura muscular que se puedan manejar. No es un dato universal, o sea, no es un tratamiento universal que se esté dando siempre. Un buen grupo de expertos lo aprueban, ¿no? En algún grupo muy selecto de pacientes, pero no es algo que usemos diariamente. Ok, doctora, gracias. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Todo claro, doctora. Ya. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya ido bien en el examen. Entonces, cualquier cosa estamos comunicando. Si por ahí su delegado me manda un WhatsApp, yo les mando la presentación. ¿Ya, chicos? Está bien, doctora, gracias. Ya, cuídense. Hasta Hasta luego. luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.